Bienvenido y bienvenida a Filosofía Resumida. Estás en el episodio número 30, Nietzsche. En este episodio vamos a ver a este autor que sirve para compararlo con otros autores en selectividad y, por ejemplo, podrías hacer la comparación de Platón con Nietzsche. Por lo tanto, es necesario saber la teoría de Nietzsche para poder compararla con la de Platón. Por lo tanto, vamos a ir al grano, a lo más importante de Nietzsche, las teorías más importantes que este autor defendía, para que, si se comprende bien, podamos luego, con lo que ya sabemos de Platón, poder compararlo y ver qué estaban a favor y qué estaban en contra. Pues bien, el Nietzsche, vamos a empezar a hablar del problema del conocimiento y de la realidad. Lo primero que hace Nietzsche es una distinción sobre la voluntad. ¿Y por qué hace una distinción sobre la voluntad? Pues porque él creía que toda la filosofía vista hasta él era una filosofía en la cual iba en contra del ser, iba en contra de la propia vida. Por lo tanto, él dirá que ir en contra de la propia vida es a lo que llamará voluntad de verdad. Y no nos confundamos, porque aunque ponga voluntad de verdad, no nos equivoquemos en que nos creamos que esa voluntad es la que decía Nietzsche porque dice que es la verdad. No, la voluntad de verdad es la mala porque es la que ha estado siempre presente como verdad por encima de la vida. Y por eso decimos que es la voluntad de verdad. Lo que dirá Nietzsche es que esta voluntad es un engaño para todos. También lo veremos después que este tipo de voluntad le llamará también la moral de esclavo, que es un pensamiento del platonismo débil. Frente a esta voluntad de verdad, es decir, de criticar todo lo visto hasta ahora que iba en contra de lo vital de la vida, dirá Nietzsche que lo mejor o lo que hay que focalizarse es sobre la voluntad de poder. Y esta voluntad de poder será la buena y la positiva, lo que hay que recoger y lo que hay que asumir. Remarcará la vida antes de la verdad. Por eso la filosofía de Nietzsche dirá que es una filosofía vitalista, ya que defendía la vida por encima de la razón, o la razón entendida para él mal hasta ese momento. Por lo tanto, cree que ese pensamiento que se tenía de Occidente desde Platón y Sócrates es un planteamiento erróneo de la vida, ya que dirá, que ahora lo veremos, de que estaban estos autores reprimidos o resentidos, y entonces hacen una crítica absurda, mala de la realidad para hacernos creer que era así, pero Nietzsche dirá que no es así para nada. Por lo tanto, para este autor que hace una crítica a toda la filosofía, diremos que hace también una crítica a lo que llamamos la metafísica tradicional. Por lo tanto, vamos a ver ahora un poquito más en profundidad qué es esa voluntad de verdad, luego también veremos un poquito más en profundidad qué es esa voluntad de poder. La voluntad de verdad es para Nietzsche aquella filosofía que surge desde Platón y también incluyendo a Sócrates, que no nos olvidemos de él. Lo que defendía toda esta filosofía era la metafísica hasta su momento, ya que desde Platón ya sabemos que marca un antes y un después, y toda la filosofía platónica o el neoplatonismo se va a basar en ese tipo de filosofía, que dirá Nietzsche que no, que es errónea y que hay que rechazarla. ¿Qué hablaban entonces estos autores? Pues de la realidad que es fija e inmutable. Por ejemplo, en Platón vemos cómo esa realidad fija e inmutable la igualaba con las ideas eternas o con el mundo de las ideas. En Aristóteles, por ejemplo, pues con la sustancia, que también era inmutable. Por tanto, vemos como los autores que defendían esta postura hablaban de una realidad fija e inmutable. Las consecuencias de esto es que la verdadera realidad es la esencia, aquello que no cambia nunca. Esto hacía Platón que existiese una distinción, por lo tanto, y que hubiese una realidad falsa, que era el mundo sensible, y por lo tanto el mundo de las ideas. La realidad verdadera e inmutable, según Platón. Esto lo inicia Platón y todos los autores posteriores lo que harán serán una copia de esta idea platónica.
Y claro, Nietzsche critica todo esto y se pregunta que por qué debe de surgir y por qué debemos de crear un mundo falso creyendo que el mundo real no está ni siquiera presente ante nosotros. Pues Nietzsche dirá que, como he dicho antes, los autores tendrán estos argumentos por resentimiento. Lo que le ocurría a los filósofos es que estaban resentidos. Y por estar resentidos buscaban un tipo de razón o un tipo de realidad que no se asemejaba con lo que de verdad era. Por lo tanto, la razón marcó la supremacía de las esencias, ¿vale? Y como a través de esa razón podíamos llegar a la verdad, que era lo inmutable, no podría estar en el plano de la realidad, debía de estar en otro, puesto que todo era inmutable. Si donde yo estoy todo es inmutable y todo cambia, no puede estar aquí la realidad, porque creemos que la realidad es fija. Bueno, creían que la realidad es fija. Por lo tanto, claro, tengo que inventarme otra realidad que no está aquí. Como ya he dicho, Platón, por ejemplo, con el mundo de las ideas, pero por ejemplo, Kant también lo hace, aunque no es tal cual lo voy a decir, pero Kant a través del deber, o el cristianismo a través del cielo, es esa forma de buscar esa perfección, esa verdad que no se encuentra ante nosotros, sino que se encuentra en otro plano. Pues a todo esto, Nietzsche dirá que la voluntad de verdad es una voluntad falsa que hay que erradicar y que todos los filósofos nos han querido hacer entender eso. La voluntad de verdad, por lo tanto, empieza aproximadamente, para entenderlo, desde el platonismo. Nietzsche dirá que a pesar de ser resentidos, pues claro, eran filósofos y por lo tanto sabían mucho de la vida. Eso les hacía poder crear teorías que aparentemente parecían estar muy bien atadas, muy bien hechas, pero que ponían a la verdad sobre la vida, pero su verdad, es decir, la verdad de los filósofos sobre la vida misma. Por lo tanto, no hablaban de verdad sobre qué era la vida, sino sobre lo que ellos creían o pensaban que era verdad. Al decir que todo esto es un error, es decir, que está mal, dirá que lo importante es que debemos de focalizarnos en lo que Nietzsche llama la voluntad de poder. Esta voluntad es la que defiende Nietzsche para estar en contra de toda la filosofía de Occidente, hasta el momento, hasta él. Al defender todo lo contrario a lo que decían, pues se fijará en que toda la realidad fija no es como argumentaba Platón, sobre que estaba en otro plano o en otra realidad, sino que es un devenir. Como por ejemplo hacía Heráclito, es un devenir continuo, es decir, Nietzsche argumenta que no hay ningún fin, sino que el mundo es un continuo cambio y está constantemente cambiando, pero no hay ninguna meta, ni tiene por qué haberla. Si todo cambia, por lo tanto, no puede haber verdad, o por lo menos una verdad, sino que lo que habrá serán perspectivas. ¿Y por qué tiene que haber perspectivas? Porque al no haber una gran verdad, es decir, que cada individuo vive su vida, cada individuo tendrá una perspectiva diferente de lo que es la vida. Con estas perspectivas lo que hacemos es múltiples verdades, porque la perspectiva va cambiando de cada individuo, pero incluso de cada momento. Por lo tanto, tendremos, como dirá Nietzsche, que tenemos unas perspectivas individuales o momentáneas. Las individuales no son más que las que nosotros tenemos de forma individual, es decir, nuestra perspectiva, y las momentáneas no es más que simplemente en el momento dado en el que yo estoy haciendo o realizándome en el mundo. Nada más. Por lo tanto, esta voluntad de poder será precisamente la que hay que tomar. ¿Para qué? Ya veremos más adelante que gracias a esta voluntad de poder podremos ser lo que llamará Nietzsche, que es lo más importante, el superhombre, o también puede ser traducido por suprapersona. Entonces, como no existe la verdad, sino que solo existen las perspectivas, de esta forma asumimos que es imposible, por tanto, que haya una verdad. Las perspectivas lo que harán serán potenciar la vida,
Aquí es donde encontramos pues la primera gran diferencia entre Nietzsche, por ejemplo, y Platón, ya que, como hemos comentado antes, Platón buscaba esa idea de algo fijo, algo inmutable, algo infinito y como verdad absoluta, es decir, para que todos puedan acceder a ella, y Nietzsche dirá que no hay ninguna verdad inmutable, ni hay ningún mundo ideal en el cual es infinito, sino que estamos aquí, vivimos aquí y todo cambia. No hay ningún fin y por lo tanto tampoco tiene por qué tender a lo infinito. Nietzsche, por tanto, se centrará en los conceptos. ¿Y por qué? Porque los conceptos es una base muy potente que ha habido desde la filosofía occidental para hacernos creer que hay algo perfecto, no en los objetos, sino en los conceptos, como por ejemplo veíamos con las ideas de Platón, que eran las perfectas y no en cambio las copias. Por lo tanto, Nietzsche hace una crítica a esto y dirá que no, que los conceptos no deben de ser entendidos como tal, que hemos ido cambiando la idea de lo que es un concepto, pero que realmente los conceptos al principio eran metáforas. ¿Y por qué dirá que son metáforas? Porque, mira, al principio, cuando yo quiero, por ejemplo, definir o pensar en un perro, yo hago una abstracción del perro. Pero realmente no tengo el perro en mi cabeza, sino tengo una metáfora, dirá Nietzsche, de lo que es el perro. Por lo tanto, yo no tengo la idea perfecta de perro en mi cabeza. De hecho, yo puedo pensar en un perro, puedo hacer la metáfora del perro en mí, pensando en ello, pero cuando yo vea un perro por la calle no se va a parecer en nada. Eso no quiere decir que lo que yo esté pensando tenga que ser lo perfecto o la idea de lo perfecto, sino que es una metáfora. Dirá que esto lo hemos ido, por así decirlo, olvidando. Desde que hicimos las metáforas, a través de Platón, de Sócrates y los demás autores, ¿no? Sobre todo los más racionales, hablaban de los conceptos como puros, universales, como la verdad absoluta, y Nietzsche dirá que habrá que romper con todo ello, puesto que lo único que tenemos son las metáforas. Entonces, con estas metáforas hay un proceso en el que me voy también alejando cada vez más de la imagen real. Esto es totalmente diferente y contrario, por lo tanto, a lo que decíamos Platón. Es decir, yo puedo ir pensando cada vez en ideas más complejas, es decir, haciendo cada vez más metáforas sobre algo de la vida, y lo que estoy haciendo es que me estoy alejando aún más de la realidad. Sin embargo, Platón dirá que no, que si eres capaz de poder tener la idea de algún objeto del mundo sensible, conforme más la vayas pensando y más a través de esa doxa y a través de esa episteme, para cambiar de la opinión al conocimiento, pues nos podremos acercar más a lo ideal o al objeto en sí. Pero sin embargo Nietzsche dirá que no, que lo que estamos haciendo es todo lo contrario, es alejándonos aún más de lo real, de la vida misma. Por culpa de entender mal el concepto como algo a lo que nos podemos acercar más a los objetos o a la vida, dirá Nietzsche que estábamos haciendo todo lo contrario, sino que al creer que lo hacíamos de forma de que nos estábamos acercando y que podíamos entender la idea de un objeto, la idea de perro, la idea de gato, lo que estábamos haciendo realmente era alejándonos aún más de la vida. Y Nietzsche, por tanto, criticará toda esta filosofía, que dirá, de nuevo, como he dicho, que sería la filosofía de la verdad, pero era la filosofía de la verdad porque realmente nos estaban mintiendo. Estaba la verdad sobre la vida, la verdad pesaba más que la vida misma. Y luego, claro, si hablamos de conceptos y hablamos de ideas puras, también tendremos que hablar de la ciencia. Pues Nietzsche también critica la ciencia, ya que estaba basado en estos conceptos perfectos, basados normalmente por la matematización. El proceso de matematización, que es que lo cuantitativo está frente a lo cualitativo, esto también lo veremos mejor, pues es que no se enfrentan a las cosas que son realmente. Si queremos explicar la caída de una hoja, o la caída de un saltador de trampolín, o la caída de la lluvia, a pesar de ser distintas las caídas, todas se recogen por una fórmula o una ley de la gravedad, ¿verdad?
para explicar esa caída. Pero Nietzsche dirá que ese proceso de matematización lo que hace es empobrecer la realidad. No estás definiendo realmente la realidad ni la caída. La realidad cualitativa no puede ser explicar todo mediante un proceso matemático. Para Platón, sin embargo, las matemáticas sí que eran la mejor forma para alcanzar el fin máximo, el bien. Y por lo tanto, Nietzsche estará en contra de nuevo de esto, ya que no se puede hacer la universalidad de, por ejemplo, todas las caídas posibles, puesto que cada caída tendrá que ser individual, con una acción diferente, con una caída diferente y, como hemos dicho antes, con una perspectiva diferente en la cual no podemos universalizarlo todo. Pues bien, vamos a pasar ahora a la parte de la moral y también de la parte más antropológica de Nietzsche. El ser humano dirá que es un ser débil e indigente, es decir, que necesita de algo o que tiene carencia de algo. Según Nietzsche, comparado con otros animales, somos débiles y además lo compara porque, por ejemplo, un león tiene unas garras, una corpulencia. O por ejemplo una serpiente, aunque sea pequeña, pero tiene un veneno muy potente y muy tóxico. Pero nosotros no tenemos nada, somos pequeños, no podemos defendernos. Somos débiles e indigentes, dirá Nietzsche. Este animal débil se cree el centro del universo y se cree el más importante de la Tierra. Por lo tanto, para Nietzsche el ser humano debe de ser un puente hacia lo más importante, que os tenéis que quedar con esto: el superhombre, o como he dicho, suprapersona. El ser humano, entonces, para entenderlo, es ese medio camino entre lo que somos y lo que debemos de llegar a ser, que es el superhombre o suprapersona para Nietzsche. Aquel que sea superhombre tendrá, como hemos visto antes, esa voluntad de poder. Ya no puede tener esa voluntad de verdad, la que nos han estado engañando todo el tiempo. Por tanto, será fuerte porque tiene esa voluntad de poder y no será débil con la voluntad de verdad. No hay que entender tampoco el cambio a superhombre de forma fisiológica, ni por corpulencia, ni porque nos ponemos más alto, con más barba o más músculos, no. Es más un cambio intelectual, y tampoco intelectual, sino también de espíritu, es decir, un cambio radical de lo que nosotros entendemos por la vida para una nueva vida entendida por nosotros mismos. Por lo tanto, esta moral del ser débil, que todavía no es la que tiene el superhombre, es una moral de esclavo, es decir, la que tendríamos ahora nosotros mismos, es una moral de resignación. Esta resignación es el tener que aguantar todo lo que sufras, es decir, aguantarlo todo, y ya no solo aguantarlo, sino creerte todo lo que te digan. El ser humano siempre ha sentido esa esclavitud, siempre ha creído que ha tenido que hacer cosas aunque no le gustaran, porque a lo mejor luego iba a obtener algo bueno, como por ejemplo, aguanto o hago esto que no quiero porque luego voy a ir al cielo, ¿vale? Y todo esto, dirá Nietzsche, que va en contra de lo vital, que será por tanto una moral de la verdad. Esta moral te pide justo lo contrario a la naturaleza. De esta forma crees que en la otra vida será mejor, claro, si en esta eres esclavo. Esta moral te pide aguantar incluso situaciones desagradables, el ceder cosas y hacer algo que no quieres. Por culpa de esto vivirás una vida de resignación, dirá Nietzsche, y por lo tanto irás en contra de la vida. Esta moral débil o moral de esclavo o la moral de la verdad, como lo quieras decir, está basado, dirá Nietzsche, en la idea de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es el fundamento de la moral, de la verdad y sobre todo del sacrificio de la vida, que como hemos dicho, debe de ir en contra de la propia vida. Por lo tanto, Dios es el fundamento de esta voluntad de verdad. Por ejemplo, otra vez vamos con Platón para poder ver esa comparación.
creía que debíamos hacer el paso, ¿no?, de la doxa a la episteme para alcanzar ese fin último, llegar a la sabiduría máxima. Y en ese proceso precisamente era un proceso de incertidumbre, de dolor, de ceguera. ¿Os acordáis cuando sales de la caverna y el sol te ciega? Como diría Platón. Y todo ese proceso sería para alcanzar la verdad. Dios es lo que nos fundamenta de la verdad, para poder así, como diría Platón, poder llegar a las ideas, que es el fundamento último, la verdad. Este Dios, o en el caso también en Platón, las ideas en el mundo suprasensible, será el enemigo para el superhombre de Nietzsche. Es decir, que estará en contra de todo lo visto y sobre todo, para que vosotros lo entendáis, todo lo visto de Platón. Entonces, siendo Dios el fundador de la moral, de los esclavos, de la moral de la verdad, frente a la moral que defenderá Nietzsche, esa moral de poder, esa moral del superhombre, pues tendrá que hacer algo. Es decir, si yo tengo una moral que me han impuesto y es mentira y no me la tengo por qué creer, pues Nietzsche tendrá que hacer algo. Entonces tendrá esa necesidad de negar a Dios, ya que pone a Dios como que es el fundamento de esa voluntad de verdad. Por lo tanto, cuando niega a Dios, Nietzsche tiene la frase célebre que argumenta de que Dios ha muerto. Simplemente es una frase para explicar de que él, para su vida, para poder llegar a esa voluntad de poder, debe apartar a Dios y dejarlo a un lado. Se acaba con Dios, triunfará la voluntad de poder, ya que no existirá la voluntad de los esclavos. Por lo tanto, para llegar a ser superhombre, es decir, tener esa voluntad de poder, debemos quitar y acabar con la voluntad de verdad, o también la de esclavo. Para ello es necesario, pues, quitar el fundamento de esa moral, que es Dios. Y con esto lo que creamos es un nihilismo, ¿vale? Nihilismo con H intercalada. Muy importante. Esta frase que ya hemos comentado, cuando decíamos que Dios ha muerto, no es solo que la religión es lo que ha acabado, sino también la moral, vista como la moral de esclavo. La consecuencia, por lo tanto, de todo esto provoca que una nueva época. Esta nueva época, para Nietzsche, es el nihilismo, que nihil viene de nada, para poder entenderlo. Es decir, es como que hemos quitado una etapa en la que sabemos de todo y ahora esta etapa que vamos a comenzar realmente no sabemos nada. Tenemos que empezar a rodar, por así decirlo. El nihilismo, por tanto, esta nueva época, tendrá que quitar todos los valores anteriores, quitándolos, derrumbándolos, ya no pueden estar en nosotros. Esta nueva época, lo que tenemos que hacer es encontrar esos nuevos valores. Y en el nihilismo dirá que esto puede tener dos consecuencias. Una, lo que es el nihilismo negativo, que es que todo, cuando tú quitas ya todo lo anterior, te quedas vacío y notas que te falta algo y no puedes avanzar, te quedas atascado, te encuentras en un nihilismo negativo. Pero sin embargo, si te encuentras en el nihilismo positivo, que es el que deberías de estar para llegar a ser superhombre, son las personas que han entendido esa muerte de Dios y que eso lo que genera es una oportunidad para crear los nuevos valores. También lo dice como transmutar, ¿vale? Para llegar a esos nuevos poderes y poder llegar a esos nuevos valores. Pues bien, ya para ir acabando, vamos con lo que es esa transmutación de valores para el superhombre. Esta transmutación o esos nuevos valores para poder llegar a ser superhombre es quitar todos los valores tradicionales, es decir, transmutarlos a los nuevos. Y bueno, ¿qué será entonces esta transmutación? Es el cambio radical, cambiar y que surjan los nuevos valores, en función también de el bien o el mal, pero no, ya no irá en función del bien o el mal, puesto que para Nietzsche este bien o mal que defendía tanto Platón como también Aristóteles o Kant ya no podemos tenerlo, porque a lo mejor lo que para ti como forma individual que eres, como ser humano individual que eres, el bien para ti puede ser algo, para otra persona puede ser el mal. Esto puede ser entendido
de forma muy rápida, normalmente cuando tú haces algo puedes perjudicar a otros y tú crees que eso está bien, pero a lo mejor la otra persona le estás perjudicando y por lo tanto para esa persona está mal lo que tú estás haciendo, pero para ti está bien porque a lo mejor es algo positivo para tu vida. Pues bien, no confundamos con lo que es el bien, por lo tanto, por lo que se ha creído que es el bien hasta ese momento. Si cambias ese modo de ver el bien y ahora, por ejemplo, el bien es matar, imaginemos, para Nietzsche dirá que ese bien ha cambiado, que ha transmutado y que lo que debemos es aceptarlo porque ha habido un cambio radical. Ese cambio radical será cuando la vida ya no se mira por el bien o el mal, o el otro, o yo tengo que hacer esto por ti, sino porque la vida sea buena, sea, como dirá Nietzsche, muy importante, una obra de arte. Si tú consideras vivir toda tu vida como una obra de arte, es decir, cuando hayas vivido todo, poder mirar hacia atrás y contemplar todo lo que has vivido como si fuese una obra de arte, deberías de estar satisfecho. Si eso es así, es que has podido llegar a alcanzar al superhombre, gracias a los valores de poder. Pues bien, todo eso será la transmutación de los valores. Si creo, por lo tanto, que mi vida, como he dicho, ha sido una obra de arte, pues llegaré a ser superhombre. Y de nuevo con Platón, que estaba totalmente en contra, ya que Platón creía que la idea de bien, que además recordemos que era la idea máxima, la idea más alta que se podría alcanzar y sobre todo que lo hacían los sabios, era la idea más perfecta y que ese bien debería de ser universal o por lo menos intentar alcanzarlo siempre que se pueda. Pero claro, ya hemos visto que Nietzsche dirá que no hay ningún bien superior ni supralunar ni en otro mundo, sino que no hay ni bien ni mal. Lo que esté bien o está mal, eso ya hay que olvidarlo. Hay que pasar al nuevo nihilismo, a la nueva época. Pues bien, ya va quedando muy poquito y como el superhombre es el único que puede transmutar esos valores, vamos a ver cómo Nietzsche dirá que esa transmutación de nosotros hacia el superhombre o suprapersona lo tendremos que hacer en diferentes estadios. Primero será el camello, luego el león y luego el niño. Hemos ido de menos a más, es decir, el camello es lo que asumimos como el deber racional, es decir, lo que siempre hemos asumido desde Platón y Sócrates hasta Nietzsche, y es porque se vive como por ejemplo un camello en ese desierto, en la nada, solos, ¿vale? Entonces ese camello para Nietzsche es el que tiene que aguantar toda la carga. Por lo tanto, la hace la metáfora con el camello. Luego, el león es la segunda transformación y es la que entiende ya ese nihilismo, es ese cambio de estado. Comprende que Dios ha muerto y se revela, pero aún así todavía es incapaz de poder crear nuevos valores. ¿Y quién, por lo tanto, podrá crear los nuevos valores? El niño. El niño, usando esta metáfora, dirá que es, o hace, mejor dicho, la vida como un juego. La metáfora del niño es para entender que está todo el tiempo jugando, no está pensando en ese futuro, sino que vive el presente. Al ser su vida un juego, ese niño está siempre jugando. ¿A qué? A ser superhombre. Es aquel que comprende que la vida es un juego. Y como un juego es hacerlo para divertirse. Si consigues pasar toda tu vida, como dice Nietzsche, como un niño, en el cual siempre podrás divertirte y no pensar en ese futuro, ni tampoco en todo lo que te han dicho anteriormente, podrás llegar a superhombre. Y solo podrás llegar si te has fijado y te has dado cuenta de que tu vida la has vivido como una obra de arte. Para entenderlo, es como si vas a un museo, estás contemplando una obra de arte y te encanta, te fascina, la vives y te podrías tirar horas contemplándola. Pues dice Nietzsche que esa contemplación deberíamos de tenerla también ante nuestra vida vivida. ¿Y por qué es importante esta vida vivida que sea como nosotros la hayamos querido vivir y no como nos hayan dicho? Porque el último aspecto que vamos a ver de Nietzsche y muy importante es ese eterno retorno.
El eterno retorno no es más... se puede entender de varias formas, pero vamos a entenderla nosotros, que es de la forma más simple, de que ese eterno retorno es que cuando tú hayas vivido, tendrías que haber vivido la vida que has querido como si pudieras vivir la misma vida todas las veces, así infinitas veces. Es decir, si vives una vida mala, una vida en la cual has estado siempre de esclavo, como hemos visto antes, seguramente no la quieras volver a vivir. Pero si has vivido una vida de superhombre y te has dado cuenta y al mirar para atrás dices, sí, es una obra de arte, la vas a querer vivir infinitamente. Por lo tanto, este niño, que sería el último estadio de esa transmutación para llegar a lo que es el superhombre, Nietzsche dirá que nos hacemos creador. ¿Y por qué creador? Porque hemos creado esa obra de arte, esa vida. También rechazamos el qué, la moral de esclavo. Y que asumimos la voluntad de poder, ese eterno retorno. Esa voluntad en la cual nosotros mismos hemos creado nuestra propia vida. Entonces, como he comentado, el eterno retorno tiene sus matices porque se puede entender de varias formas, pero solo con que hayas vivido un momento feliz en tu vida ya es suficiente para poder volver a querer vivirla. Y con esto llegaríamos a lo que es el superhombre en Nietzsche. Como puedes ver, puede haber muchas más comparaciones con Platón, que todavía no he hecho más en este podcast, pero que se podría ver perfectamente. Y ahora una que se me está ocurriendo, por ejemplo, este superhombre de Nietzsche, que sería, por así decirlo, el grado más alto sobre la antropología del ser humano. Por ejemplo, para Platón, lo más alto era el sabio, el alma racional, que era el que podía poder controlar las otras dos almas. Y con eso, ¿qué? Con eso poder llegar a la idea de bien, pero es completamente diferente lo que pensaba, porque Platón sería más una moral de esclavo para poder vivir esa vida que la moral de deber que la que podía vivir Nietzsche a lo largo de su vida. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Ernesto Guerrero.